La nación inglesa debe a Enrique VI más de un beneficio. El célebre colegio de Eton, situado no lejos de Windsor, el King's College de Cambridge, fueron obra suya. Manifestó siempre el mayor interés por la enseñanza y los asuntos eclesiásticos, pero se ocupaba muy poco de la política y no hizo el menor esfuerzo para mejorar la situación del reino. Durante su reinado, que fue largo, la gobernación del país estuvo siempre en manos ajenas a las suyas. En el terreno político, su único hecho consistió en verse galardonado por el Papa con la Rosa de Oro, recompensa que se daba a los soberanos que se habían distinguido en defensa de la fe. El interés por los asuntos públicos de que el rey carecía lo manifestó en demasía su esposa, Margarita de Anjou, con la que se había casado en 1445 cuando ella contaba 16 años de edad. Era hermosa, muy capacitada y amaba el poder. En años sucesivos desempeñó un papel preponderante en la política del reino. Aunque sabía hacerse respetar y obedecer, nunca pudo atraerse el amor del pueblo inglés. La reina Margarita era, además, sobrado clarividente, puesto que el rey no tenía heredero y a su muerte la casa de York gozaba del derecho preferente a la corona de Inglaterra. Había un hombre a quien la reina vigilaba de modo particular, el duque Ricardo de York, bisnieto del rey Eduardo III. Ricardo, que se había distinguido en la defensa de Normandía, podía convertirse en adversario muy peligroso, pues en torno suyo se agrupaban los nobles descontentos de todo el país. Por el momento la cuestión de los respectivos derechos al trono por parte de Enrique de Lancaster y de Ricardo de York no se planteaba. La locura cambia de trono. En 1453 el rey perdió la razón. Nieto del infortunado Carlos VI de Francia, quizás fuera víctima de alguna tara hereditaria. Enrique quedó sumido en un estado de total apatía y Ricardo de York se dispuso a hacerse cargo de los destinos del reino. Sin embargo, poco después la reina dio a luz un hijo, de modo que la sucesión quedaba asegurada en la dinastía de Lancaster. La réplica de Ricardo fue inmediata. En 1454 se hizo nombrar por el Parlamento regente del reino por todo el tiempo que durara la enfermedad del rey. La reina aceptó al principio por miedo, pero al mejorar un poco la salud del soberano, hizo retirar la regencia de Ricardo. En 1455 estalló una guerra abierta entre las casas de York y de Lancaster, entre los partidarios de la Rosa Blanca y los de la Rosa Roja, emblemas respectivos de ambas casas señoriales. La Guerra de las Dos Rosas debe ser estudiada en relación con la Guerra de los 100 Años, que le sirve de trasfondo, pues constituye la consecuencia obligada del descontento que la pérdida de las posesiones inglesas en Francia provocara en el pueblo inglés. Durante el largo periodo que duró la regencia, más o menos encubierta o declarada, los nobles ingleses habían adoptado actitudes cada vez más anárquicas, esperando aprovechar una ocasión favorable para hacerse del poder. El pueblo iba a conservar por lo general una actitud pasiva durante aquellos 30 años en que las casas señoriales tratarían de exterminarse mutuamente. Margarita de Anjou y el conde de Warwick. Después de la tentativa inglesa, infructuosa al fin, de la Guerra de los 100 Años, para conseguir la hegemonía en Europa occidental, la Guerra de las Dos Rosas significó en el propio país una revolución social que alejó aún más a este reino de las grandes potencias del continente europeo. Inglaterra se libertó casi por completo de las costumbres de la sociedad medieval que imperaban aún en el continente y se abrió a las ideas del humanismo y a las influencias del Renacimiento que se afirmaba en el sur de Europa. A lo largo de estos decenios, la preponderancia de la alta aristocracia inglesa quedó aniquilada. El Parlamento, la creación política más importante de la Edad Media en Inglaterra, perdió por algún tiempo su significación. Igual que en Francia, la realeza recogería, en definitiva, el fruto de las fuertes oposiciones y conflictos que caracterizaron este periodo de transición. Ricardo de York, el hombre cuyos manejos provocaron la Guerra de las Dos Rosas, pereció con uno de sus hijos en la batalla de Wakefield, 1460. Margarita hizo colgar sus dos cabezas de la puerta de la ciudad de York, la de Ricardo ceñida con una corona de papel. La dirección definitiva del partido de los York pasó a manos del joven conde de Warwick, el más rico feudatario del reino. Como político, Warwick era el representante típico del espíritu partidista de su época. Desde 1455 había sido gobernador militar de Calais, la última posesión inglesa en Francia, en cuyo cargo demostró gran energía. Warwick tendía a ejercer de hecho el poder en Inglaterra, pero su candidato al trono era Eduardo, hijo de su cuñado, Ricardo de York, joven de educación refinada, de carácter ligero y apariencia atento solo a sus placeres,
En otras palabras, prometía ser una nulidad absoluta en el trono, y con toda probabilidad dejaría el poder en manos de quien le hiciera rey. Después de varias acciones militares con diversa fortuna, los partidarios de Casa de York lograron una victoria en 1461 cerca de Taunton, en medio de una terrible tempestad de nieve. Con energía y perseverancia, la reina Margarita había tomado por su cuenta la causa de su esposo y de su hijo, pero se vio obligada a renunciar a la lucha a su pesar. Con el rey Enrique huyó a Escocia. Ambos años después, este cayó en manos de sus enemigos y fue arrojado a un calabozo de la Torre de Londres. Eduardo había sido proclamado rey de Inglaterra. Su primer gesto fue quitar de la puerta de la ciudad de York las cabezas de su padre y de su hermano, que hizo sustituir por la de algunos enemigos suyos de la casa de Lancaster. El hacedor de reyes. Comenzaba de nuevo un período en la historia de Inglaterra. Eduardo IV reinaba y Warwick gobernaba. En los primeros tiempos todo marchó bien. El joven Eduardo parecía contento de su suerte, pero pasado algunos años cesó el buen entendimiento. Warwick tenía grandes proyectos. Soñaba con zanjar en definitiva su diferencia secular con Francia y pactar alianza con Luis XI, lo que consolidaría la posición de la Casa de York y aportaría ventajas sustanciales al comercio inglés. Con intención de preparar el ambiente para la nueva alianza, Warwick entró en negociaciones con el rey de Francia, proyectando un matrimonio entre el joven Eduardo y la cuñada del rey francés, pero las negociaciones quedaron bruscamente interrumpidas al declarar el joven rey Eduardo que ya estaba casado con Lady Elizabeth Woodville. Warwick montó en cólera. El rey no solo lo había colocado en situación ridícula ante los países extranjeros, contrariando seriamente sus planes, sino que además esa Lady Woodville pertenecía a una familia conocida por su adhesión a la casa de Lancaster. Para colmar la medida, el rey Eduardo se mostró todavía más despectivo hacia Warwick, manifestaba con ostentación su benevolencia hacia los parientes de su mujer, con el evidente fin de crearse adictos personales, y se opuso con decisión a los proyectos de la alianza con Francia que preconizaba Warwick, buscando por todos los medios un acercamiento con su cuñado, Carlos el Temerario, duque de Borgoña, casado en segundas nupcias con Margarita de York. Las diferencias entre Eduardo IV y Warwick degeneraron en lucha manifiesta y se reanudó la guerra civil. En 1470 Warwick se vio obligado a huir a Francia. Luis XI le prometió costear un golpe de estado para devolver el trono a Enrique VI, prisionero de la Torre de Londres. Tal proyecto pudo ser puesto en ejecución. Eduardo IV fue capturado y Enrique VI trocó su prisión de la Torre por el trono de Inglaterra, aunque por poco tiempo. En efecto, el triunfo de la casa de Lancaster no fue de larga duración. Como Eduardo IV buscara refugio contra Carlos el Temerario, reunió con ayuda de este un ejército con el que desembarcó en Inglaterra y venció a Warwick, el hacedor de reyes, que en 1471 pereció en el campo de batalla. El hijo de Enrique VI fue hecho prisionero y asesinado. El propio Enrique murió poco después. Todo parece indicar que fue asesinado también en la prisión. La casa de Lancaster desapareció para siempre. El cínico y brillante Eduardo IV de York. Desde 1471 hasta su muerte, acaecida en 1483, Eduardo IV reinó sin compartir su gobierno. Las opiniones de los historiadores son muy diversas. Ranke lo considera uno de los personajes más brillantes de su tiempo, atribuyéndole tanta importancia histórica como a Carlos el Temerario y Luis XI. A tal juicio se opone el historiador inglés Oman, que niega toda personalidad de este rey y resume su opinión en estos términos: Inglaterra ha tenido muchos reyes malos, pero nunca un hombre tan malvado como el egoísta, falso y cruel Eduardo IV. André Maurois lo llama príncipe del Renacimiento, brillante y cínico. Eduardo IV fue muy influido por otro gran contemporáneo, el rey Luis XI de Francia. Ambos se compenetraban perfectamente y tenían más de un rasgo en común. El carácter de Eduardo aparece muy claro en la actitud hacia Luis XI. El duque Carlos de Borgoña, cuñado y aliado de Eduardo, indujo a este en 1475 a promover una guerra contra Francia. Luis XI, al principio, muy preocupado, comprendió pronto cuál sería el mejor modo de eludir las dificultades que lo amenazaban: entrar en negociaciones directas con Eduardo, ante el que hizo especial ostentación de riqueza. Eduardo comprendía casi tan bien como su regio vecino el valor del dinero y el poder que otorgan a quienes lo poseen. Cuando Luis ofreció entregarle una importante renta anual a condición de que dejara a Francia en paz, Eduardo olvidó las pretensiones que hacía valer de vez en cuando, según la vieja costumbre, al trono de Francia, y aceptó. Abandonó a su cuñado y celebró su reconciliación con el rey de Francia con un suntuoso banquete. A pesar de su gobierno autocrático, Eduardo no fue nunca déspota.
porque ello no estaba de acuerdo con su naturaleza jovial. Era un rey muy popular que mantenía negocios con los burgueses de Londres y muchas aventuras amorosas con mujeres. Asistían a las fiestas de la corte tanto burgueses como nobles. Con Eduardo IV comenzó una nueva época en la vida pública de Inglaterra, el Renacimiento, con su libertad de costumbres, su irrefrenable alegría de vivir, su curiosidad intelectual y su gran admiración por todo cuanto se relacionara con los conocimientos humanos. A tal respecto debe citarse los nombres de dos estrechos colaboradores suyos. En el primer lugar, John Triptoff, conde de Worcester, apodado el Carnicero, por su cargo de comandante de la torre. Había estudiado en Italia, su latín era tan correcto que causaba admiración al propio pontífice. Este personaje consagró lo mejor de sus años al estudio de nuevos métodos sobre ejecución de la pena capital. Él mismo murió en el cadalso. Otro amigo del rey fue William Caxton, que introdujo la imprenta en Inglaterra. Consideraba el ejercicio de este arte como un deber sagrado hacia su país y la cultura inglesa. Estaba convencido de que los libros que salían de sus prensas contribuían en gran medida al progreso del idioma inglés. El rey decidió conceder ayuda financiera a la obra de Caxton, ferviente admirador de Triptoff, aunque su estima se la otorgaba al sabio, no al carnicero. Cuando Triptoff fue decapitado, dijo: «Aquí fue cortado el hilo del mayor cúmulo de conocimientos que podrían encontrarse reuniendo todas las cabezas de la aristocracia inglesa». Ricardo III, un personaje de Shakespeare. A su muerte, en 1483, Eduardo IV dejaba dos hijos de apenas 12 años de edad. Se imponía, por tanto, una regencia. Eduardo no había dejado ninguna indicación a tal respecto. El personaje principal en quien debía recaer tal cargo era el hermano del rey, el duque de Gloucester, pero éste se apresuró a apoderarse de los dos hijos de Eduardo, encerrarlos en la Torre de Londres y hacerse nombrar regente del reino. Ricardo de Gloucester contaba a la sazón unos 30 años y era muy inteligente y culto. Durante el reinado de su hermano, Gloucester le había ayudado lealmente, dando más de una vez pruebas de gran capacidad. Hubiera podido ser un excelente tutor de sus sobrinos, los dos pequeños príncipes, pero la tentación de subir al trono pudo más que en él. Consiguió hacer anular por el Parlamento el matrimonio de Eduardo con Elizabeth Goodwill, de forma que los hijos de tal unión pudieran ser considerados bastardos. El camino al trono quedaba así por completo abierto al duque de Gloucester, y en efecto, aquel mismo año fue coronado rey con el nombre de Ricardo III, y los príncipes asesinados en la torre. Según la tradición, dos hombres penetraron de noche en la cámara donde dormían, ahogándolos con sus almohadas. En toda la historia de Inglaterra no se encontraría otro príncipe más difamado que Ricardo III. Shakespeare lo presenta como una figura verdaderamente satánica. Además de la muerte de sus sobrinos, el dramaturgo le atribuye la de Enrique VI y de sus hermanos, para reforzar su propia posición en el trono. Ricardo no tuvo escrúpulos siquiera en organizar la escena de un matrimonio con su propia sobrina. Shakespeare le atribuye el siguiente monólogo: «Mil voces disputan en mi conciencia, cada voz habla de manera distinta, y para cada una de ellas soy un miserable, el más criminal de los perjuros, el homicida lleno de crueldad, y todos los pecados por mí nunca cometidos y de toda especie se levantan ante mí y gritan diciéndome: culpable, culpable. La desesperación me invade, nadie me ama. Cuando yo muera, nadie me llorará. No, ¿por qué no encontraré yo en los demás la piedad que en mí mismo no he podido hallar?» La figura de Ricardo III ha dado ocasión a diversas interpretaciones. Los historiadores actuales tienden a considerar a este rey como un personaje menos demoníaco que como Shakespeare nos lo presenta en su grandioso drama. Ha manchado su memoria con los peores crímenes cometidos en la historia de Inglaterra, pero faltan pruebas de otros crímenes a él atribuidos. Mi reino por un caballo. Ricardo comenzó su reinado bajo venturosos auspicios. Conocía el arte de hacerse popular entre las masas, y tanto el Parlamento como el pueblo parecían estar de acuerdo al estimar que su ascensión al trono fue la más sencilla y mejor de las soluciones al problema dinástico, pues así se evitaba una regencia con todas sus peligrosas consecuencias. Pero cuando el rumor público lo acusó del asesinato de sus sobrinos, la opinión se volvió contra él. Por desgracia para Ricardo, sus enemigos descubrieron pronto al hombre que podía ser su jefe y al mismo tiempo pretendiente a la corona de Inglaterra, un noble galés llamado Enrique Tudor, conde de Richmond, que era el más próximo heredero del difunto Enrique VI. Después de la victoria de Eduardo IV sobre el conde de Warwick, Enrique Tudor había vivido desterrado en Francia.